Alfonso, ya le dieron entrada. Ya. Bienvenido a tu foro Desde el Más Allá, donde buscamos liberar el conocimiento sobre hechos paranormales y metafísicos que despiertan inquietud, haciéndolo accesible para quienes están interesados en saber qué hay en el más allá y por qué se presentan fenómenos que parecen inexplicables en la vida cotidiana, con el propósito de ayudarnos a elevar la conciencia, con herramientas para mejorar esta vida en el tránsito a las siguientes etapas evolutivas. Te saluda tu anfitrión, Alejandro López Matus. En la producción, Salvador Domínguez, Gerardo Lavalle y César Terol. Prepárate para aprender lo que viene desde el más allá. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo foro. Feliz año a los que no nos hemos saludado, pero pues ya estamos en el nuevo año y pues que todos tengan una mejor salud y mejor situación y mejor todo. Pero y seguimos abriendo este año con este tema interesante de la alquimia y su aplicación. Es hablar de lo que es esta práctica protocientífica, que es también una disciplina filosófica que une elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo, el arte, en fin, que ya se practicaba desde los tiempos de Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Persia, la India, China, en muchos lugares, y después en el Imperio Otomano, el Imperio Islámico en Europa. Y bueno, pues sus orígenes, que como nuestro invitado Víctor Becerril Reséndiz nos va a platicar, pues se basan mucho en lo que hablaba Hermes Trismegisto desde muchos siglos. Y les presento a Víctor Becerril Reséndiz. Es ingeniero químico de la generación 71-75 de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química. Trabajó muchos años en Petróleos Mexicanos. Me hace que en lugar de la alquimia le vamos a pedir que nos platique de Deer Park. Su último puesto en Pemex Refinación fue coordinador de proyectos de refinerías, ya nada más. Se jubiló en 2015. Entre otras de sus actividades, pues es masón activo del 2001 al 2013 en la Logia Azul de la Ciudad de México, con grados filosóficos en Veracruz y Tamaulipas del 2005 al 2013. Dice, quien sueños y miembro honorífico, de la Logia Humana 2014-2022, practica el montañismo desde el 85 y hasta el 2015, ha hecho estudios sobre la tradición primordial, alquimia, cábala, tarot, ciclos cósmicos, etc. Y es practicante también del deporte, practica Tai Chi Chuan y
Qigong. Ha editado los libros La mitología y su influjo en la masonería en 2010, La mitología y su influjo en la vida en 2010, Revelaciones en la montaña 2016 y Campesino urbano precisamente del 2015 al 2022. Pues bienvenido, Víctor, y pues te cedemos la palabra para que nos hagas favor de introducirnos a este tema. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias a la producción y a este equipo de Gerardo, César y Alejandro que me permiten compartir este conocimiento. Es un privilegio para mí con todos los presentes y los oyentes. Miren, me gustaría iniciar con una anécdota de mi vida en la que me enfrenté en la adolescencia ante la posibilidad de que cayó en mis manos un libro muy interesante que ahí les van a mostrar en la diapositiva número 1. Entonces, este libro de Louis Powell y Jacques Bergier, dos franceses muy connotados, realizaron esta obra un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y les digo, me llegó a mis manos y se llama El retorno de los brujos. Entonces, en su página 39 y 40 de este libro, hacen una reflexión los autores sobre la técnica, la ciencia y la magia, lo cual me atrajo sobremanera. Y empezaron hablando del concepto de la sociedad secreta, que entre paréntesis, pues, un compañero nuestro de estos menesteres, Diego Durazo, en agosto del 2021 dio una plática muy interesante acerca de las órdenes secretas, muy recomendable, que la pueden hallar ahí en la página, ¿sí?, del Más Allá. Entonces, les decía que esta sociedad secreta de la que hablaban estos autores del libro, de El retorno de los brujos, decían que bautizaban más bien a estas órdenes secretas con el epíteto, de la conspiración a la luz del día, la conspiración a la luz del día. Y hablaban de una cierta energía, ¿sí? Le denotaron la voluntad de la voluntad. Y se entrevistaron con un personaje que seguramente algunos de ustedes, la mayoría pienso yo, conocerán, Gurdjieff, Georgi Ivanovich Gurdjieff, creador del Cuarto Camino, que bueno, incluso hasta hay una escuela en el mundo y en México, ¿no? Bueno, entonces, entrevistándose con este personaje Gurdjieff, él les empezó a hablar de una cierta energía. Él decía que se debía encontrar el alumno en sí mismo y hacía énfasis que solo en sí mismo podría tenerse esta energía, ¿sí? Y este paso o esta toma de conciencia de tener esa energía lo conducía a una cierta incertidumbre al personaje, que se daba cuenta de ello porque de repente consideraba que esa energía pues estaba fuera de él, de entrada. Entonces un poco de incertidumbre le causaba este conocimiento. Y eso pues lo aclara, sigue hablando Gurdjieff, obviamente, de que el católico al comulgar pues capta esa energía. Pero se pregunta el Gurdjieff se pregunta, ¿y los que no tienen fe, ¿no? Los que no tienen religión? Entonces él mismo se contesta, si no se tiene fe, hay que tener fuego. Y esto es toda la alquimia. Un verdadero, un fuego material. Y todo comienza, todo llega por el contacto con la materia y solamente la materia. O sea que el trabajo es con la materia, es un trabajo manual y sigue indicando Gurdjieff que la jardinería es un buen comienzo.
para la alquimia, porque tiene aspectos muy semejantes, esta alquimia con la jardinería y también con la pesca, que tienen mucho en común, él decía. Y decía el trabajo de mujeres y juego de niños, pero también resaltaba mucho que no se podía enseñar la alquimia y seguía diciendo que todas las obras literarias a través de los siglos contienen una parte de esta enseñanza. Son el trabajo de almas que respetan las leyes del conocimiento y sus principios. Es un camino que debe permanecer oculto. Sin embargo, dice él, existe un deber de ayuda mutua para los investigadores que se abocan a esto de primera instancia. Y también después sigue hablando Gurdjieff de un tal Fulcanelli, que seguro muchos de ustedes lo ubicarán. Es el autor de del misterio de las catedrales y de las moradas filosofales. Y decía que este Fulcanelli no había muerto porque, según él, se puede vivir más de lo que imagina el hombre que no ha despertado, ¿sí? Dice que se puede cambiar totalmente de aspecto. Yo lo sé, sigue diciendo Gurdjieff. Mis ojos saben y sé que la piedra filosofal es real. Pero se trata de un estado de la materia distinto del que conocemos, aunque es medible, ya que los medios de trabajo y de medición son sencillos y no requieren aparatos complicados. Y vuelve a decir, trabajo de mujeres y juego de niños. Y explica, se requiere para un trabajo en la alquimia paciencia, esperanza, trabajo, y jamás terminas de trabajar, además. Dice que la esperanza se funda en la certeza de que existe un fin. Y dice Gurdjieff, yo no habría empezado, concluye con esto, yo no hubiese empezado si no me hubiesen demostrado claramente que este fin existe y que es posible alcanzarlo en esta vida. Entonces, este texto a mí me impactó de tal manera en mi edad adolescente que pues me aboqué a la tarea de estudiar esa carrera que tenía algo en común con la alquimia, la ingeniería química. Entonces, seguí en ese tono buscando en la química la posibilidad de encontrar muchas respuestas a mis inquietudes desde entonces. Y me topé con un mundo interesante, muy interesante. Pasamos a la segunda diapositiva, por favor. Entonces, si hablamos de trabajo de mujeres y juego de niños, me pregunto si la labor ritual de la mujer desde antaño, alrededor del hogar, o sea, el fogón, y generando ese arte culinario que proveía de alimento y vitalidad a los combinados, me pregunto si no es alquimia. Y luego el juego de niños, como sucede cuando se reúnen los pequeños espontáneamente alrededor de un charco lleno de lodo y lúdicamente embelesados con esa materia, incluso la degustan, ávidos de esas sales necesarias que les pide su cuerpecito, su organismo. Entonces nos preguntamos, ¿no es eso un proceso de alquimia también? Entonces, yo creo que esto lo tenemos impregnados como humanidad y lo tempore, érase que se era hace mucho, mucho tiempo en nuestra memoria akáshica. No voy a abundar mucho sobre la memoria akáshica porque pues ya la han expuesto otros compañeros que han estado en este medio. Pero nada más les puedo decir que la akasha, para que quede un poquito más claro para los que no tengan conocimiento de la akasha, nos dicen que son universales y moleculares que corresponden a nuestra esencia y que incluye un código genético o el código genético de las diversas sociedades y la familia, ¿sí?
Eso es para que quede un poco aclarado esa memoria akáshica. Que le pueden repetir cuantas veces gusten las cápsulas que tenemos de registros akáshicos y el programa específico que Vicky Telles, que nos acompaña, por cierto, está calladita, pero ahí está escuchándonos. Bienvenida, Vicky. Gracias a todos. Para que lo recuerden, para que repasen la materia si quieren. Adelante, Vicky. Ok, gracias, Vicky Telles. A ustedes, gracias. Okay. Entonces, continuamos. Decíamos que la jardinería, o bueno, más bien decía Gurdjieff que la jardinería es un buen comienzo, ¿sí? Porque la alquimia puede compararse con ella y también con la pesca, ¿sí? Porque tienen mucho en común, según él. Y bueno, podemos reflexionar al respecto, los que hayan tenido la experiencia de la pesca, pues es una emoción muy peculiar que involucra al agua y al ser viviente que es sacrificado, ¿sí? Y bueno, lo que les puedo transmitir por mi experiencia es el lado de la jardinería y el trabajo con la tierra. Es mi experiencia personal. Esta aplicación práctica de la agricultura, sabemos que la agricultura pues es la cultura del agro, o sea, el cultivo, en otras palabras, del campo, ¿sí? Literal, etimológicamente, pero es más que eso, ¿sí? Es el trabajo con la tierra, que es, en nuestro caso, para este tema, la materia prima, ¿sí? Y nosotros, como ella, como la tierra, pues somos semejantes, porque somos 3/4 partes de agua, igual que la tierra, nuestro cuerpo así es. Y también nos influencia en gran manera el sol y la luna. Y aquí cabe mencionar un párrafo de la tabla esmeraldina de Hermes Trismegisto, que nos dice así literalmente: el sol es su padre, la luna su madre, el viento le lleva en su vientre, su nodriza es la tierra. Este es el padre de toda perfección o consumación de todo el mundo, su poder es integrante si es convertido en tierra, ¿sí? Para que nos demos una buena idea de esa materia prima, ¿sí? Que es la tierra. Bueno, sabemos todos que este rincón del universo nos fue otorgado a la humanidad para regentearlo, y regentearlo en el sentido de dirigirlo, de gobernarlo, de administrarlo y de cultivarlo, ¿sí? Y retomamos las palabras de Gurdjieff: con paciencia, con esperanza, con trabajo, y jamás terminas de trabajar, como decía él. Bueno, entonces así es como se elabora con la tierra. Se los digo por experiencia, porque son afines nuestras naturalezas. O sea, nos podemos considerar literalmente, metafóricamente y espiritualmente como hijos de la tierra, ¿sí? Tenemos naturalezas afines, tierra y cuerpo, y nuestro cuerpo. Y en ese sentido, y tocando otra vez las máximas alquímicas que nos transmitieron los egipcios, entre otras culturas, la idea de la alquimia es espiritualizar la materia y materializar el espíritu, que son las características de ese proceso alquímico, que son obvias características también de la tierra y obvias características de nuestro trabajo que podemos llevar a cabo internamente. Y por otro lado, tenemos que la tierra misma pues tiene sus reinos, ¿verdad? El mineral, el vegetal y el animal. Y todos estos interactúan, curiosamente, así como es arriba es abajo, curiosamente interactúan en el acto del campesino. Cuando preparas el terreno, cuando siembras, cuando cuidas el terreno, tus plantas, tus productos de la tierra, y cuando cosechas, ¿sí? Todo esto, todos estos trabajos, procesos, ensayos, se hacen con las manos, evidentemente, pero más allá de las manos tenemos una energía
que aplicamos como humanos que somos, y aplicamos la mente y aplicamos el corazón, ¿sí? Y por decir un ejemplo específico, el proceso de la composta, que tal vez algunos tengan la experiencia de ello, cómo se lleva a cabo este proceso de compostaje. Pues simplemente sabemos que se tiene que conseguir y mezclar ciertos elementos. 1, materia orgánica. 2, un catalizador que puede ser un estiércol de animal, curiosamente, y cenizas, entre otras cosas, o simplemente hay otros métodos como la hierba seca, la hierba fresca y también estiércol de ciertos animales importantes como las reses, los borregos, los conejos, los patos, que tienen esa facilidad de generar con su estiércol una catálisis tal que de la descomposición de esta materia orgánica, llámese hierbas, llámese alimentos, digamos, incluso echados a perder o en putrefacción, genera este catalizador una simbiosis, un proceso tan impactante que se logra en pocos días, dependiendo de las cantidades y del cuidado que uno ponga en eso, se logra una tierra fresca al contacto con nuestro olfato, ¿no? Y ese es un proceso de transformación. Por decir un ejemplo, ¿no? La composta. Otro elemento tan importante, tanto en la alquimia como en la jardinería o en el trabajo con la tierra, es el fertilizante. Curiosamente, el fertilizante que nosotros usamos, los campesinos orgánicos, por decirlo de alguna manera, es la posibilidad de usar un poco de esa composta que ya procesamos, con la orina, ¿sí? La orina propia o la orina de algún pequeño, que curiosamente tiene una potencialidad increíble, se genera ese fertilizante orgánico y es una garantía de que van a nutrirse y a fortalecerse tus plantas para evitar cualquier enfermedad o una debilidad en su formación, ¿no? Y los nutrientes es otro proceso que también, curiosamente, implica el trabajo a través de la composta, ¿sí? Y obviamente, los elementos tan importantes como el sol, que sería el fuego en este caso, el aire, el agua y, bueno, la materia prima, ¿no? La tierra propiamente hablando. Entonces, ese juego de energías, ¿sí?, nos lleva a los procesos alquímicos, ya sea internamente, ya sea en la tierra, ya sea en los procesos pues del cosmos incluso, ¿no? Porque volvemos a tomar en cuenta que como arriba es abajo y como abajo es arriba. Lo que pasa en el micro se refleja en el macro y lo que pasa en el macro se refleja en el microcosmos, ¿sí? Y esto actúa indefectiblemente en las labores del campesino, ¿sí? Pero también en su interior, ¿sí? En su atanor, ¿sí? Que veremos más adelante, vamos a ir viendo los elementos como como el atanor, que se interviene en el proceso alquímico. Pasamos a la siguiente, por favor. A la 3. Entonces, en esta diapositiva vemos que la alquimia pues tiene un origen, una etimología propiamente hablando, y entonces la palabra alquimia procede del árabe, alquimilla, que se forma de dos partes, del artículo al y la palabra griega, que se traduce al griego kumeia, y esto significa echar juntos, verter juntos. También significa soldar y alear, en el sentido de las aleaciones, ¿no?
en los procesos metalúrgicos de aleación, que mezclas un metal con otro. Y etcétera, otras, entonces echar junto, verter junto, soldar y alear. Y viene también de kumatos, otra palabra que quiere decir lo que se vierte, o lingote, o del persa quimia, que significa curiosamente oro. ¿Sí? Entonces la quemia, ¿sí? Esa palabra tan interesante, también es sinónimo de transmutación, ¿sí? La transmutación. Y la palabra árabe quimilla, que ya vimos, ha dado lugar a la química, ¿sí? A la palabra química en castellano. Tenemos otras aseveraciones y una importante es que la palabra árabe alquimilla, que citamos al principio, significa la ciencia egipcia, ¿sí? O el arte de Keme. Keme, sinónimo de Egipto. Entonces, esta palabra es usada para el país, para Egipto y para el color negro, ¿sí? Egipto era la tierra negra en la antigüedad. Y eso estaba siempre en contraste con la tierra roja. ¿Cuál tierra roja? Pues el desierto que lo circundaba a ese país, a Egipto, ¿sí? Entonces de ahí vienen esas aseveraciones de tierra negra y tierra roja. Curiosamente, en el proceso alquímico tenemos que el inicio de la obra alquímica inicia con el nigredo, o sea, con el negro, y culmina con la obra al rojo, ¿sí? Entonces, tiene mucha similitud con esto que acabamos de decir de la palabra y la etimología de la alquimia. Entonces, también por otro lado, la alquimia se cree que consistía en una serie de procedimientos químicos para obtener la transmutación de los metales. Eso, digamos que es más conocido, ¿no? Y esa transmutación de los metales, pues se llegaba a lograr la fabricación del oro. Ese oro tan connotado, tan más famoso, que es con el que se obtiene todo en el mundo, ¿sí? Según. Y en el curso de sus investigaciones y experiencias, pues los alquimistas hicieron descubrimientos que han beneficiado a la química moderna. Por ejemplo, la nomenclatura química, que está llena de términos de origen alquímico. Y pues podemos citar el azoe, el vitriolo, que algunos masones conocen el significado. Más adelante vamos a ir desglosándolo. El vitriolo, el nitro, el azufre, el mercurio, la sal y otros términos. Y aquí me gustaría citar algunas palabras de un connotado alquimista, pero también masón y hermetista, Oswald Bird. Este texto, que hice un pequeño resumen, nos ilustra acerca de la alquimia otra vez. Esto lo emitió en un libro interesante que se puede obtener en agosto de 1930. Entonces casi un siglo lleva y sin embargo sigue vigente esta exposición que él hace en el libro, ¿no? Y de la cual les traje lo siguiente, ¿no? Nos dice él, que Oswald Bird, que la alquimia es un sistema científico, que los símbolos de notación de los alquimistas son aún empleados por los astrólogos y han sido conservados por ellos, por los astrólogos. Asimismo, es un sistema filosófico, y que filosofía y ciencia se expresan en la fórmula de Hermes Trismegisto. Lo alto es igual a lo bajo, lo que está abajo es igual a lo que está en lo alto. Así dice Hermes Trismegisto en su tabla esmeraldina. Entonces, esto quiere decir, sigue Oswald Bird diciendo, quiere decir que la ciencia es la imagen de la realidad, de la manifestación, y que debe buscarse en la realidad lo que enseña la ciencia. Pero también es un arte, la alquimia, el arte de la cultura intelectual y moral del hombre.
¿sí? El oro potable, que se produce simbólicamente, es la perfección humana. Y la transmutación de los metales es la transformación, fíjense bien, es la transformación de antropoides ignorantes, groseros, bárbaros e inmorales en hombres instruidos, corteses y morales, ¿sí? En ese sentido, esa es la transmutación de los metales internamente en el hombre. Y también nos indica que el simbolismo de la alquimia no se refiere exclusivamente a las verdades de orden iniciático, para que no nos quedemos con la idea de que nada más un iniciado podría tener acceso a estos procesos o a la alquimia misma, ¿no? Para no quedarnos con eso. Entonces, no es exclusivamente referido a las verdades de orden iniciático. Sin embargo, en este terreno, utilizar este terreno iniciático, pues nos da solidez, ¿sí? Bueno, entonces también nos decía Oswald Wirth que la alquimia no es un fin, sino un poderoso medio para llegar al discernimiento de lo verdadero, ¿sí? Y con ello poder realizar el bien. Entonces, comparando y comprendiendo el simbolismo, la luz se hará en nuestro espíritu, concluye Oswald Wirth en este libro de 1930. Se llama El simbolismo hermético y su relación con la alquimia y la masonería, este libro. Ok, entonces ahora entramos ya, digamos que en materia. ¿Qué herramientas requerimos? ¿Qué nos espera en este mundo y en la práctica de la alquimia? Para eso, pues necesitamos una nomenclatura, en este caso una ideografía alquímica. Y hay una enseñanza muda. Y curiosamente también hay un mutus liber, es un libro, ¿sí? Que se tiene también al alcance, digamos. Existe el libro y se puede adquirir en cualquier librería. El mutus liber, el libro mudo. Este libro y esta enseñanza muda se refiere a la escritura primitiva, con signos que evocan ideas. Y esto hace posible que los instruidos puedan comprenderse por escrito, aun cuando hablen idiomas diferentes. Entonces, esta escritura no es común en la vida cotidiana, ¿sí? Cabe aclarar, esta escritura no es común en la vida cotidiana, pero tiene sus ventajas, filosóficamente hablando. ¿Por qué? Porque nos obliga a pensar, reflexionando y meditando cada palabra. Comúnmente, como seres humanos entrenados en esta vida, comúnmente nos expresamos hablando caprichosamente, verbalizamos superficialmente e impedimos así que el espíritu nos personalice el significado de los sonidos. La palabra le fue dada al hombre, sabemos. La palabra nos fue dada para que pudiéramos encubrir el pensamiento. Y más bien, lo que hemos hecho es que hablamos para evitar el pensamiento. Hablamos mucho para no decir nada, ¿sí? Obviamente esto es una observación muy atinada. Pero un alquimista en ciernes, ¿sí? Cuando empieza un alquimista en este mundo, en este proceso, en esta aventura, ese alquimista se niega a ser aturdido por el ruido de las palabras. Y esta actitud le lleva a la meditación. Lo alecciona en las cosas que interesan. Pues de aquí derivan escuelas del silencio, donde el discípulo es puesto en presencia de sí mismo. Y al aspirante se le ocurren ideas ante lo que ve y ante la experiencia. Y esto fomenta que aprenda a pensar por sí mismo, lo cual lo introduce al aspirante en la meditación mediante la reflexión, ¿sí? ¿Y para qué? Se preguntaría uno. ¿Para qué esto, no? Meditar, reflexionar, etcétera.
Bueno, la idea de esto son 4 aspectos muy interesantes. 1, enfrentar los símbolos, ¿sí? Es el lenguaje simbólico. ¿Para qué? Para descubrir su significado. Y esto nos lleva a un acto iniciático, donde el aspirante se inicia a sí mismo por su propio esfuerzo, por su propio trabajo. Otro aspecto es que si, perdón, así con esta idea de enfrentar los símbolos, de aprender de ellos, reflexionarlos, empieza el trabajo interno. Inevitablemente empieza el trabajo interno para descifrar el enigma que plantea la esencia de las cosas. Realmente creemos, porque nos han entrenado eso, que sabemos, que nos conocemos a nosotros mismos y que sabemos todo, pero no realmente hemos resuelto el enigma que plantea la esencia de las cosas. Hay otro aspecto muy interesante. Para descubrir la verdad, este aspecto nos lleva a que hay que descender dentro de uno mismo hasta el fondo del pozo simbólico, donde se oculta púdicamente en su desnudez la casta divinidad del pensador. Y un último aspecto, el cuarto, es el recogimiento en sí mismo, es solo un ejercicio transitorio, no un fin. Como ya vimos, la alquimia no es un fin. Así, este ejercicio transitorio no es un fin, porque después de entrar en uno mismo, hay que salir y estar dispuesto a apreciar las cosas en lo que valen. Y recordemos esto, que es un antiguo adagio: lo que vale cuesta y lo que cuesta vale. ¿Sí? Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Quería indicarles que en cualquier momento no estamos cerrados a que nos den su opinión o quieran interrumpir si no entienden algo, algún comentario, etcétera. No se detengan. Yo voy a seguir adelante, pero no hay problema por que nos interrumpan, ¿sí? Que quede claro. Gracias. Bueno, seguimos con esta diapositiva y vemos un simbolismo muy interesante. Y sabemos que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Según los chinos. Entonces, ¿qué necesitamos ahora para emprender la obra? Esta alquimia, este trabajo alquímico. Pues ciertas herramientas, ¿sí? Entonces, así como el campesino requiere de pico, pala, semillas, agua y nutrientes para la tierra, así el alquimista necesita de la geometría filosofal, ¿sí? Este lenguaje tan interesante. Y esto nos viene porque desde la antigüedad se decía, nadie entra aquí si no conoce la geometría. Esta era la advertencia que apartaba de la escuela de Platón a los simples oyentes que no estaban preparados a pensar por sí mismos, ¿sí? Nadie entra aquí si no conoce la geometría. Sí, eso a través de Platón nos llegó. Entonces, esta geometría platónica, pues no es como la de Euclides. La de Euclides es una geometría de la ciencia es de la ciencia de la medida y del espacio, ¿sí? La de Platón se trataba más bien de una geometría más sutil y espiritual, ¿sí? Era un arte, o es un arte más que una ciencia. Un arte que consiste en vincular las ideas a las formas y en leer los signos compuestos de líneas, esforzándose en comprender el sentido profundo de símbolos o figuras geométricas para que el espíritu se eleve más allá de la inteligencia humana y encuentre así y por sí mismo el sentido de un trazo poco complicado como estos que vemos en la diapositiva. No son complicados. Son, digamos, simples en el buen sentido. Entonces se pueden descubrir de verdades relacionadas con uno mismo en el estudio de estos símbolos, de este lenguaje.
La materia prima del gran arte es la idea pura, pero la idea pura no falseada por la expresión verbal, y debe extraerse de uno mismo, del pozo que veíamos, del pozo en que se oculta la verdad. Entonces, como el agricultor, ¿sí?, cuyo ideal es la cosecha para nutrir a sus semejantes, para lo que previamente debe liberarse de prejuicios de si es bueno o no es bueno llevar su producto al consumidor, ¿sí? Esa es la idea. Y los hermetistas de la Edad Media, por ejemplo, pues han hablado reticentemente, o sea, con reserva, de los procedimientos requeridos para transmutar el plomo en oro. Era prudente que el vulgo creyera, pero sobre todo que los inquisidores creyeran que las recetas de los adeptos debían seguirse al pie de la letra. De ahí fue que derivó en que algunos ignorantes se arruinaron pretendiendo realizar la gran obra, ¿sí? Y además de que algunos sopladores y charlatanes explotaban la avidez de los ingenuos. No obstante estas malas acciones, deficientes acciones, estas operaciones insensatas, digamos, dieron origen a la química moderna, ¿sí? Esto, pues dicho así metafóricamente en prosa, dicho esto en elogio de la locura, que es una sierva atolondrada de la sabiduría, ¿sí? Afortunadamente, los alquimistas sabían que el plomo significaba para ellos la vulgaridad, la pesadez, la falta de inteligencia, la imperfección, y el oro, pues todo lo contrario de esto, ¿sí? Así que encontramos que los iniciados no se interesaban en los bienes perecederos, en los metales ordinarios que fascinaban a los profanos. Todo lo vinculaban al hombre, que es perfectible. Como aseveran algunas escuelas, como la masónica, la Rosacruz, etcétera, el hombre no es perfecto, es perfectible. Así decían los hermetistas. Todo se vincula al hombre, que es perfectible y en quien el plomo debe transmutarse en oro. Y en esa Edad Media, el hombre pertenecía a la iglesia, lo sabemos. Y esta, en el pináculo de su poder, la Santa Inquisición, toda ese poderío que generó la iglesia como institución, no como escuela ni doctrina, como institución, en el pináculo de su poder era muy celosa. Sabemos, ¿no?, las historias terribles que había de la Inquisición. De ahí que los hermetistas fueran discretos, se hicieron discretos, y esa discreción la manifestaban a través de un alfabeto secreto para los hombres, de los profanos y que no tenían el conocimiento. Y esos nombres los daban a las distintas sustancias a través de este lenguaje simbólico. Entonces las palabras obviamente nada más existían para los profanos, y el simbolismo oculto informaba a los iniciados sobre el sentido profundo de los términos empleados. Sin embargo, no se revelaba al adepto la ideografía iniciática. Primero debían ser aleccionados, ¿sí?, para mantener esa discreción y estar fuera de peligro, ¿no?, de que fueran usados el conocimiento para otros fines que no eran los adecuados para las metas alquímicas. Bueno, entonces en esta diapositiva vemos una simbología muy interesante. Espero que logren ver todos los símbolos, algunos son muy pequeños, pero tenemos aquí un andrógino, el andrógino primordial, hombre, mujer, las dos naturalezas en el ser. Y a la derecha tenemos la luna y la cabeza de la mujer. Y a la izquierda tenemos el sol y la cabeza del hombre, ¿sí?
con esos principios femenino y masculino del universo. Mujer luna, hombre sol. Y arriba en su cabeza, pues la culminación, lo que comunica con lo alto, es el mercurio. El mercurio es de la simbología el que tiene la media luna, ¿sí? A ver, ojalá y la pudieran lograr ver. La media luna en la parte superior, el círculo en la parte media y la cruz abajo. Digamos que en términos simbólicos es el más completo. Y luego derivando hacia la parte de la escuadra y la cabeza de la mujer, tenemos los símbolos lunares y son representativos de los planetas. Y tenemos a Júpiter abajito de la escuadra y a Saturno más abajo, en la cola del dragón. Esos se contienen tanto la media luna como la cruz, ¿sí? Por eso están en esa parte lateral de la mujer. Y del otro lado de la parte del sol tenemos el compás que empuña el hombre con su mano derecha, y tenemos arriba a Marte, ¿sí? Que es una cruz y un círculo. Los astrólogos y los masones que nos visitan y nos escuchan sabrán, ¿no? Mucho de esto. Y abajo tenemos a Venus, que es también otro círculo y la cruz abajo. Marte es el círculo abajo y la cruz arriba. ¿Ok? Y tenemos a ese andrógino, pues dominando sobre la materia prima, que está representada por ese dragón, ¿sí? Que está sometido. Y finalmente abajo, pues todas esas elementos pitagóricos que se encierran en un círculo con alas, en el sentido simbólico de que esa simbología nos va a permitir esa elevación con esas alas. ¿Y qué tenemos ahí? El número 4, el cuadrado. El número 3, el triángulo. Y el número 2, la cruz. Y el número 1, que sería el punto central. ¿Sí? Todos estos son los elementos de la obra alquímica, representadas por se llama un rebis alquímico. Ese rebis alquímico que fue redescubierto, ¿sí? Porque ya en la antigüedad se tenía desde la antigüedad, pero fue redescubierto por Milius y Valentín en el siglo XVI. Y bueno, ahí abajo vemos a la izquierda Venus, con el círculo y la cruz. El círculo y la cruz arriba, que es muy semejante al Marte, del rebis alquímico, es el antimonio, porque el antimonio es la parte importante en la obra alquímica, ¿sí? Y se representa así. Tienen mucho en común, curiosamente, el antimonio y Marte. Y la Tierra, ahí está representada, la cruz, rodeada del círculo, y el elemento activo, ese elemento activo que va a generar con el mercurio de la culminación de la obra allá arriba del rebis, pues la sal, ¿sí? La sal, el elemento activo azufre, ese triángulo con la cruz hacia abajo, que se une al mercurio, que en la parte superior está, para desarrollar esa sal que va a ser muy importante en la obra alquímica. Y luego vemos la cruz y el triángulo hacia abajo. Es el cumplimiento de la obra en términos alquímicos. La piedra bruta es el cuadrado con la cruz abajo, y la piedra filosofal, el cuadrado abajo y la cruz arriba. ¿Sí? No sé si haya preguntas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí nos enfrentamos a que la obra del alquimista es algo de orden superior, en el sentido de la iniciación, pero también en el sentido del trabajo interno. Entonces, cada vez que actuamos con la luz de la sabiduría, que luz es sinónimo de sabiduría,
Y el calor, que es sinónimo de amor, cuando actuamos con luz y calor, formamos en nuestro interior la piedra filosofal, que es nuestro espíritu. Este espíritu que transforma toda materia en oro. Y es así que nos convertimos en un verdadero alquimista. Por lo tanto, no debemos buscar la piedra filosofal fuera de nosotros, porque yace en nuestro interior. Porque esta piedra filosofal es muy poderosa, se encuentra en nuestro espíritu, solamente que requiere de trabajo para encontrarla, reconocerla y obviamente exaltarla, ¿no? Entonces debemos alcanzar cierto estado de conciencia. En ese estado de conciencia en el que sintamos que nuestro espíritu es realmente un principio, es un principio inmortal, pero también eterno. Entonces, es una entidad, ese espíritu, que viaja por el universo y penetra en todas partes. Nos dice una máxima que el espíritu sopla donde quiere, ¿sí? Bueno, este espíritu nos permite una toma de conciencia para que podamos comprender que no hay nada más importante que utilizar el poder de él mismo, de ese espíritu que tenemos nosotros, que hay que reconocer en uno mismo. Y eso nos permitirá llevar a cabo la labor, trabajar nuestra materia, con el fin de purificarla, vivificarla y resucitarla, ¿sí? Y permitimos así a que nuestro espíritu, al trabajar nuestra materia, se logre esa obra, siempre y cuando no juzguemos los actos, las cosas, a las personas en la vida diaria. Son como los distractores, ¿no? Y ese espíritu se manifiesta con todo su poder transmutador a través de ese calor y esa luz, ese calor que es amor y esa luz que es sabiduría. Entonces, esa piedra filosofal es la quinta esencia espiritual que lo transforma todo en oro, pero obviamente primero debemos hacerlo en nosotros mismos para luego poder realizarlo en todas las criaturas a nuestro alrededor, porque todo se propaga en el universo, radicando ahí la sublime dimensión de la piedra filosofal. Entonces, ese proceso que les comentaba de la composta es tan asombroso que este texto que acabamos de resumir nos lleva a ese proceso maravilloso que se da en la composta, porque ahí se lleva a la putrefacción, el nigredo, suelta unos olores impresionantemente fuertes, y a través del tiempo, de la catálisis que se lleva a cabo con el estiércol, con el mismo material que está siendo transmutado, se llega a esa pureza que se manifiesta en un olor de tierra fresca, ¿sí? Entonces esa composta es una maravilla. El té de composta es otra maravilla que nos permite hacer, darle nutrientes a nuestras plantas, por hablar de la agricultura, y otras hierbas que son muy interesantes, ¿no? Que vienen a colación porque nos dan esa posibilidad. Por ejemplo, el neem, algunos lo han de conocer, o neem en cristiano. Es un árbol, una planta que genera una hierba que es aromática y que evita las enfermedades, por ejemplo, en las plantas. Les da una potencialidad que evita las enfermedades. Y el elemento, otro catalizador y nutriente importante, nosotros en agricultura le llamamos el FLO, el fertilizante líquido orgánico, que es el que le decía que se procesa a través de la orina.
¿sí? Con un poco de composta, se genera un fertilizante muy práctico, muy barato obviamente, y muy efectivo para nuestras plantas. Entonces, seguimos, si no hay preguntas, nos vamos a la diapositiva 14, por favor. Tú me indicas cuál es, porque La 14 es pues, donde está medio está el difícil fuego, cuando aire, estoy agua y tierra. proyectando, no salen todas las. A ver, dale más adelante. Más. Esa. Pues, Entonces, ok. sí. ¿Esta o la anterior? La anterior. Ahí estás, mira. Esa. Ya estamos, listos. Gracias. Con gusto. Bueno, aquí pues tenemos que hablar de esas herramientas para irnos ubicando en cómo se lleva a cabo esa obra, con qué elementos, ¿no? Y estos son los 4 elementos importantes, como el fuego, el aire, el agua y la tierra, y su simbología. Ahí arriba el fuego con el triángulo vértice hacia arriba, el aire con esa línea que lo cruza, el agua con el vértice hacia abajo y la tierra con esa línea que la cruza, ¿sí? Y simbología, en otro sentido, representado ahí con estas damas, mujeres, musas. Entonces, este fuego, aire, agua y tierra se encuentran presentes en todo lo que conocemos como materia y forman, una cadena o serie sucesiva. ¿Por qué es una serie sucesiva? Porque el fuego se equipara al principio vital que el aire transporta y el agua difunde hasta concretarse en tierra. Esto nos lo dice la tabla de Esmeralda, o la tabla esmeraldina, ¿sí? Hay relaciones entre estos elementos. Incluso la serie puede alterar su orden e invertirse, porque entonces la tierra, equiparada a lo sólido, que sería el hielo, puede licuarse con el fuego para luego evaporarse y transformarse en aire, que vendría a ser el hálito vital. Y emanaría entonces esto del fuego como agente creacional, un agente creacional de naturaleza doble, porque tiene luz y calor, ¿sí? Entonces, estos elementos tienen un denominador común, ¿sí? Este denominador común es su esencia, la esencia de la que dependen estos 4 elementos. Entonces, ese elemento misterioso es el origen de esos 4, como decíamos, y lo sintetiza. Es su quinta esencia. El fuego, pues viene a ser su primer representante, porque toda acción cocinada en el atanor, a través del fuego, tanto en el macro como en el microcosmos, necesita de esa participación cálida del fuego, porque es capaz de generar y también de destruir, por lo que se requiere usarlo atinadamente y reguladamente, el elemento fuego, ¿sí? Para que se dé esa operación alquímica. Esa operación alquímica que incluye una disolución y una coagulación continua, disolver y coagular, solve et coagula en latín, ¿sí? Estos procesos se efectúan a partir de la cantidad de fuego, ya vimos, luz y calor, que se utiliza en el proceso de transmutación. Entonces, estos elementos no son materiales, ¿sí? En el sentido profundo de la palabra, no son materiales, sino principios universales, y no son sustancias concretas, aunque se manifiesten proyectándose en eso, ¿sí? Pero sus principios universales no son sustancias concretas. Y esto es válido también para los 7 metales, ¿sí? Y que son
identificados curiosamente con los 7 planetas que los astrólogos conocen. Y esta alquimia se lleva a cabo con esos símbolos. Pero también hay otra participación tan importante de los 3 principios alquímicos que ya vimos anteriormente, que es el azufre, el principio activo, el mercurio, el principio pasivo, y la sal, la mezcla o la unión entre ambos. Azufre y mercurio nos dan la sal. Y estos con los 4 elementos se combinan, y si los vemos en términos de aritmosofía, se expresa esto como el 3, ¿sí? De estos 3 elementos, azufre, mercurio y sal, y los sumamos a los 4 elementos, ¿sí? Fuego, aire, agua y tierra, y esto nos da 3 más 4, 7, que equivalen a los 7 planetas. Sí. Hablemos que estos 7 planetas son los tradicionales, ¿sí? No estamos metiendo a Urano, Neptuno y Plutón. Estos son los tradicionales que se conocían en la antigüedad. Pero otra combinación que se da entre estos 3 elementos y los 4 elementos, los 3 principios y los 4 elementos, es 3 por 4, 12. Esta combinación pues, nos da una simbología netamente astrológica, ¿sí? Los signos del zodiaco. Pero también nos lleva hasta la posibilidad de comprender los ritmos y los ciclos que obedecen a principios universales, ¿sí? Las edades de la humanidad, ¿sí? La precesión de los equinoccios y todas los ciclos micro y macrocósmicos. Que bueno, no es un tema, pero no es un tema de esta plática, de esta charla, pero conviene que sepamos que hasta dónde llega este alcance, ¿no? De esas combinaciones que vimos. Por otro lado, hablando de la transmutación alquímica, ya sea material, ya vimos, ya sea material, psicológica o espiritual, es producida por el fuego. Entonces, quien aspire al conocimiento ha de saber que su fuego interior, que no es otro que la pasión por la verdad y su amor a ella, ha de ser su constante y continuo, ¿sí? Su constante y continuo intento. Ni tan intenso que se pierda el ánimo, como un fuego fatuo, pero tampoco disminuido que llegue a apagarse. Ese es el delicado equilibrio que se busca, que buscan los verdaderos alquimistas. Esos alquimistas aconsejaban siempre que en todas las operaciones debían prevalecer la paciencia y la perseverancia, como en algún momento vimos en la primera diapositiva que lo citaba Gurdjieff también, ¿no? Prevalecen la paciencia y la perseverancia. Entonces, al mantener el fuego y el control natural de su potencia, se afincan los principios de la alquimia. Pero para armonizar esas energías es necesario conocerlas y experimentarlas. Una buena práctica, repito, sería la agricultura o la jardinería. Luego vamos a hablar en detalle de eso. Y esto es necesario conocerlas, experimentarlas, sin negarlas ni darlas por supuestas. ¿Sí? Hay que aprenderlas, más bien, experimentarlas. El hombre ordinario poco sabe de otras realidades y de sí mismo, ¿sí? Considera que su personalidad, sus egos, fobias, manías, es su verdadera identidad, ¿sí? Y no se percata que ha extraído esos condicionamientos del medio que reproduce e imita, y eso pues carece de significado y trascendencia. En este sentido, la alquimia viene a salvarnos porque es una disciplina, es una guía, es un camino para un proceso interno hacia el conocimiento. Y entonces el aprendiz de alquimista pues ha de comprender ya a estas alturas del partido que la mente condicionada no puede contra sí misma. O sea, no puede, porque no tiene fundamentos, pues no va más allá de sí misma, de ese círculo vicioso
de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, ¿sí? Entonces tiene uno que comprender que nuestra mente está condicionada y que es necesario reconocer nuestra ignorancia, lo cual es muy difícil para el ego, ¿no? Hay que reconocerlo, pero hay que reconocer nuestra ignorancia, que muchas veces es tan solo apego a descripciones de la realidad puramente ilusorias, lo cual marca nuestra existencia. O sea que estamos muy entrenados a la mala, diríamos, con con este condicionamiento, ¿sí? Ahora bien, el arte alquímico, al tratar de la transmutación de los metales, considera a estos como símbolos de los cambios psicológicos que operan, ¿sí?, en uno mismo, que uno puede ir observando cómo se va transformando en su interior, claro, con un justo trabajo, con una continuidad, va viendo cómo se va observando transformaciones en su interior y va advirtiendo cosas que antes se le escapaban. Esos detalles en los que no reparaba uno y que se van presentando cargados de significado, ¿sí? Ahora, la ciencia alquímica, en este sentido, con estos procesos, se convierte en un espejo. ¿Para qué? Para que el que se esfuerce en este trabajo, pues se visualice a sí mismo y vaya comprendiendo la estructura del cosmos y su propia constitución. Así como arriba es abajo, como abajo es arriba. O sea, imagínense ustedes el gran cosmos, cómo es que no colisionan los cuerpos celestes entre sí. Pues ahora váyanse al micro y al átomo, y cómo es posible que en el átomo tantas partículas que tenemos, el protón, el neutrón y el electrón, pues no colisionan, ¿no? Entonces, por eso, porque la estructura del cosmos y su propia constitución están en una cierta armonía que está en nuestro interior también. De ahí un trabajo continuo que es recomendable con nuestra tierra. Es súper importante, claro, a través de ese conocimiento. Entonces, hay una alquimia espiritual, obviamente, que se complementa con las operaciones materiales, psicofísicas. Esa transmutación interior que opera, porque opera cuando se trabaja, se manifiesta en la forma de pensar. Se regeneran los valores, dice, esos valores de pensamiento tan trillados que nos aquejan, ¿no? Completamente. Incluye esto la conciencia de que como hombre viejo, uno muere y se da el nacimiento del hombre nuevo. Y esto nos puede retrotraer a un ejemplo vivencial de cada uno de nosotros, que la ciencia nos dice que a los 7 años, a los 14, a los 21, se lleva a cabo una regeneración total del organismo. Claro, no es instantánea, no es en el momento. Se va llevando una regeneración interna y externa del organismo, de tal manera que uno cambia, ¿sí?, de hombre viejo a hombre nuevo. Y lo han dicho la ciencia, hay que investigar eso, sería como corroborar, nada más por la inquietud que nos implica. A los 7, a los 14, a los 21 hay una regeneración total del ser, del organismo y de lo interno en uno mismo. Entonces, el alquimista se vuelve en este sentido sujeto y objeto de esta ciencia, ¿sí? Por ende, pues debe velar, esforzarse por comprender, saber que los resultados de este arte solo se obtienen con paciencia, discreción y cuidado. Entonces, de repente se da uno cuenta, inevitablemente, con este trabajo, que la deidad, la divinidad, es un permanente asombro y no se deja conocer sin sacrificio, sin una acción sagrada. Es el sentido de sacrificio, el sentido profundo del sacrificio, que viene del latín. El latín es sacrum facere,
a ser sagrado. Ese es el sentido del sacrificio, a ser sagrado. Entonces, los alquimistas, así, con ese conocimiento, usaban la oración como un medio para la transmutación. Recordemos que toda oración genera una bendición. O sea, el contacto con lo alto, pues, permite una mutualidad, ¿no? Entonces, una oración genera una bendición. Entonces, la oración usada así como un medio para la transmutación, también nos conecta con el espíritu y con el alma del mundo, nos dicen los alquimistas, cuyos efluvios siempre van a templar el carácter. O sea, lo van a transformar, a transmutar, a cambiar. Ahora, los principios alquímicos que ya vimos y los metales no deben confundirse con las sustancias, literalmente hablando, con las sustancias que los simbolizan, ¿sí? El cosmos, por ejemplo, es como un gran atanor. Y en él, estas fuerzas se interrelacionan oponiéndose y conjugándose perpetuamente, tal como lo afirma el Corpus Hermeticum. O sea, el Corpus Hermeticum es el conocimiento transmitido, dicen algunos, por Hermes Trismegisto, o esa jerarquía sacerdotal, ¿no?, de la antigüedad. Entonces el Corpus Hermeticum lo afirma y dice, en el interior del alquimista, el microcosmos, ocurre lo mismo. Estos principios y elementos se combinan entre sí, produciendo desequilibrios obvios, como la putrefacción en la composta o nuestros procesos internos duros, difíciles. Entonces se combinan produciendo desequilibrios, combustiones, alteraciones y contradicciones. Pero el adepto sabe que en el constante desequilibrio de las partes, en que aparentemente el cosmos se divide y se llega al caos, el equilibrio llega, del conjunto llega. El orden del todo. Ordo of Chaos, ¿no? Ustedes conocen esa frase, los masones y entre otras escuelas. Ordo of Chaos, el orden del caos. O sea, el orden viene generado de un origen de caos, ¿sí? El orden del todo llega. Entonces, este atanor, macro y microcósmico, está construido a 4 niveles, ¿sí? Y es como una reproducción del macrocosmos y del microcosmos, ¿sí? Del universo y del hombre. Estos 4 niveles equivalen a los 4 puntos, a los 4 planos, perdón, o mundos del árbol sefirótico. Esto lo cito porque algunos de ustedes sabrán que en la Cábala, ¿sí?, tenemos 4 niveles, ¿sí?, en el árbol sefirótico. Y en el primer nivel, más adelante vamos a ver un esquema sencillo de esto. En el primer nivel se encuentra el fuego, ¿sí?, en la parte superior, el fuego, indispensable para la obra. Así como en esta diapositiva tenemos el fuego a la izquierda, aire, agua y tierra, así hay 4 niveles. Y el fuego, en este sentido, es el primer nivel, el segundo y el tercero, donde se cuecen las sustancias y son transformados, y se lo suele considerar como un solo cuerpo, el alma superior, el alma inferior, o sea, el aire y el agua. Y en el cuarto y último nivel, el más bajo, las formas y la materia ya se han volatilizado y existen de una manera distinta, trascendente y transformada, ¿sí? Ahora, los gases en la parte superior del atanor representan lo sutil, ¿sí? Obviamente. Ustedes saben que en una refinación de la materia prima, que es el conocido vulgarmente como chapopote, se lleva a cabo una destilación tal que se lleva ese proceso de solve et coagula, disolución, coagulación, de tal manera que se van generando elementos sutiles cada vez que se va elevando en esa torre de refinación, hasta que arriba, lo más sutil es el gas, el vapor,
¿sí? Y en medio están las gasolinas y hasta abajo la materia tosca, el chapopote, por decirlo así. Bueno, entonces en este sentido vemos que esos planos aplican, ¿sí? En la vida real. Entonces esta es, entre otras cosas, este perpetuo refinamiento, lo llaman los alquimistas también, y reciclaje de energías en ese atanor, en esa torre de destilación, es la clave de la alquimia, ¿sí? La cual requiere de tiempo. Entonces, la transformación de la materia en un modo de realidad diferente ocurre ahí. Y ese viene a ser el propósito del alquimista. Esto obviamente es ignorado por el hombre ordinario. El hombre ordinario que se deja llevar por la corriente de la manifestación, que va de lo sutil a lo grosero, de lo único a lo múltiple. Entonces esta corriente que está destinada a destruir, separar y dividir es la que impera, desgraciadamente, en el mundo de todos los días, en el mundo profano, ¿sí? Pero el adepto es el que puede avanzar en un sentido inverso. ¿De dónde? De lo denso a lo etéreo. Ya vimos, ¿no? La espiritualización de la materia. Bueno, y así va construyendo el orden a partir del caos, uniendo los fragmentos dispersos de la multiplicidad, de la manifestación transitoria y aparente de la ilusión, y siempre buscando y hallando la perfección que simboliza finalmente el oro. Entonces... Oye, Vic, sí, perdóname, sí. Para hacer un cortecito, para que no se nos vuelva tan largo el tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera compartir de nuestros queridos amigos que nos visitan hoy? Porque el tema va a seguir avanzando. La verdad es que, como ya lo revisamos con Vic, da para más, da para mucho más, pero a lo mejor hay que pensar en algún corte para hacer dudas o reflexiones, etcétera. Si alguien tiene algo que comentar, bienvenido, por favor. Sí, por favor. Adelante. Yo me quedé con el tema de la conversión entre lo material a lo etéreo, ¿no? Que recién comentas. Sí. ¿Esto sucede por qué? ¿O sucede cada cuándo? ¿O sucede hasta que te mueres y te extingues como materia? ¿En qué momento pasa esa conversión, según lo que cuentas, Vic? ¿Cuándo sucede esa parte? Bueno, pues ese proceso es, como dijimos, el requisito es el trabajo, ¿no? Continuo, con perseverancia. Ese se da en cualquier momento de tu vida. Para lo cual, primero, pues tienes que reconocer que no tienes el conocimiento, pero tienes la intención de conocer ese proceso y lo enfrentas. Y ese proceso se da en escuelas de silencio, en doctrinas, en textos, en lo que tú, digamos, uno tiene una cierta energía, ¿no? Nace con un cierto nivel de energía. Y dicen, cuando el alumno está preparado, llega el maestro. A uno les llega a la sala de su casa, ¿no? El conocimiento. Otros tienen que darle muy duro para lograr una pizca de ese conocimiento. Otros son iluminados. Otros tienen que trabajar arduamente durante mucho tiempo. Entonces, es difícil contestar, ¿sí? ¿Cuándo va a suceder eso? Creo que, como dicen, el espíritu sopla donde quiere. Entonces, uno simplemente creo yo que tiene que estar abierto a la posibilidad y obviamente asimilar, ¿no? ese conocimiento, ya sea en tu disciplina, o sea, hay artes, la alquimia es una, pero hay artes marciales y ahí aplica lo mismo, exactamente lo mismo. Un trabajo continuo, perseverante y serio te lleva a eso, a la transmutación de tu ser, de tu cuerpo. Normalmente en las artes marciales, que conozco un poco, se lleva a cabo
los dos elementos principales de ese trabajo, siempre y cuando lo lleves a cabo pues seriamente o continuamente, por decirlo, logras la longevidad, pero la salud primero. Tú dime si no hay un resultado tácito ahí, contundente, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso te digo, es difícil contestar cada quien a su nivel de trabajo, de actividad, de disciplina, de lo que le guste a uno, para lo que sea uno bueno, ahí está, ahí aplica. Mi experiencia, pues se las paso, ¿no? La agricultura, la jardinería, porque tiene mucho en común, como hemos visto. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, claro que sí, Vic, por supuesto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿O le seguimos, Vic? Le seguimos. A ver, espérate, creo Gracias. que déjame nada más comentarle algo. Oye, Vic, sí, digamos, en la época actual, en la vida cotidiana que llevamos en esta época, ¿cuál sería la preparación mínima y la aplicación directa para un alquimista en ciernes ahorita, en este momento? Que dijera, bueno, enfocado en la pandemia, ¿cómo podríamos aplicar esto para la gente que está pues encerrada, deprimida, temerosa, todo este tipo de cosas que nos aquejan actualmente? ¿Cómo podríamos nosotros canalizar algo de la alquimia y qué preparación requeriríamos? Pues, excelente pregunta, Alejandro. Mira, sobre todo en esta etapa de la pandemia, en la que pues pulula por todos lados la angustia, el pesar, el miedo, etcétera, la incertidumbre, hay que tomarlo como una ventaja. Ciertamente tienes que recluirte. Y mi recomendación, por experiencia propia, es que empiecen a generar su propio jardincito. O sea, creo que aún en esta ciudad, todos tenemos la posibilidad de una azotea, por decir. Y si no, pues si estamos muy, muy restringidos, tenemos la posibilidad de un lugar en nuestra casa, nuestro departamento, lo que sea, de iniciar con el cuidado de unas plantas. Esa sería para mí el inicio de esto, porque no nada más es el contacto físico con ellas. Se lleva a cabo una simbiosis bastante peculiar, ya desde el momento en que la riegas, algunos le ponen música, algunos le hablan, algunos ven los colores que se van dando, etcétera. O sea, lo más elemental, yo pienso, es hacerse de una planta, si no puedes de más, con una es la posibilidad en tu recluimiento que tienes, ahí puede darse esa posibilidad y entonces conviertes la desventaja en una ventaja, ¿no? Digamos, se puede aplicar la hidroponía, pues la hidroponía. Ahí está mi compadre Gerardo, es experto en hidroponías también. Ándale, exacto. Sí, y no necesitas no soy una gran industria nada, para compadre. llevarlo a cabo. Después de 65 años no he aprendido nada. Pero... Pero no lleva 65 años en la hidroponía. ¿Sí? No, yo creo que empecé por ahí de los 30 años, llevo como 35, está bien. Bueno. No son muchos. No, realmente. Eres un aprendiz. Yo quisiera preguntarte, Víctor, sí. Mucho de la alquimia lo relacionamos los que no sabemos en esta parte de convertir el plomo en oro, ¿no? Y la famosa piedra filosofal, etcétera, ¿no? Sin embargo, muchos de los elementos en la tabla periódica, los elementos con números más altos, no recuerdo, son los transuránicos, no me acuerdo cómo está el rollo, pero bueno. Son elementos creados artificialmente, que además son muy efímeros.
¿no? Les avientan más protones al núcleo, entonces en ese momento se convierte en un elemento un poquito más pesado y bla, bla, bla. Lo cual quiere decir que de cierta forma los alquimistas tenían razón en que puedes tomar un elemento X y convertirlo en otro, ¿no? Sí. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de esa parte? Porque, digo, esa es la parte romántica, vamos a ponerlo así, ¿no? Ajá. Pero yo creo que cambiar un elemento por otro no solamente tiene que ser oro, es algo valioso, vamos a ponerlo así, Sí. ¿no? Científicamente Sí. valioso e interesante, ¿no? Sí, mira, ¿Qué es de eso? te doy dos ejemplos. En la antigüedad yo descubrí algo que me asombró también. De la antigüedad se generó un proceso agrícola muy interesante de que de ciertas hierbas, los que tenían conocimiento de lunaciones, de un cuidado de ciertas hierbas silvestres, así, se generó el trigo. Pues tú sabes que el trigo tiene unas propiedades increíbles, o sea, ¿no? O sea, es, digamos, el alimento por excelencia, pero se generó de esos procesos de trabajo, alquímicos, yo diría, ¿no? Ese es el vino, por ejemplo, ¿sí? Siempre hubo, en la antigüedad, gente iluminada que tenía la capacidad de conectarse con lo alto o una facilidad intelectual, digamos, o espiritual para poder entender, ¿sí? Cómo era sembrar, ¿no? Recordemos que en la antigüedad, en el principio de los tiempos, pues el hombre no tenía más que tomar del fruto, ¿sí? E ingerirlo. Y para mí eso no es una ilusión, ¿no? Para mí para mí, es algo verdaderamente real. Entonces, después, el hombre perdió esa posibilidad. ¿Y qué tuvo que hacer? Pues tú vas a sembrar, ¿sí? Con el sudor de tu frente vas a lograr el alimento, ¿sí? Y tu mujer con el dolor vas a procrear, ¿sí? O sea que eso no lo ganamos, pero qué curioso que hablando de lo superior, nos dieron el remedio y el palito, ¿sí? Nos dieron esta tierra, es nuestra nodriza, nos dieron la forma de sembrar, nos dieron la forma de generar vino de la uva, nos dieron la forma de generar pan del trigo, o sea, nos dieron todas las posibilidades, o sea, son, digamos, ejemplos contundentes que nada más requieren de un poco de, digamos, de sensibilidad de nuestra parte, que estamos muy entrenados a obviar cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, para ti no, bueno, para la mayoría de nosotros no es una maravilla que el corazón lata, ¿no? O sea, tú no se ha puesto uno a reflexionar que realmente es una maravilla que no pare de latir. Y tú dices, ¿y cómo? ¿De dónde? ¿Quién? O sea, y esa es una reflexión muy, muy profunda, siento yo, que cómo es posible que no pare, digo, hasta cuando pare, pero ¿cuántos llevamos? 60 y tantos, ¿no? Tú y yo llevamos aquí, así gracias a que sigue. Ese es un gran misterio y de ahí viene la palabra mitología, mito, misterio. Entonces no podemos explicar, ni siquiera el amor lo podemos explicar, pero está, ¿no? Es contundente el amor, el latido del corazón, las cosas que no podemos de alguna manera profundizar en ellas, los símbolos, nos dicen muchas verdades y curiosamente nos impactan en nuestro interno y comprendemos. Y oh maravilla, ¿no? La verdad os hará libres. Y la ignorancia, amigo Gerardo, ¿cuánto duele la ignorancia? ¡Qué bárbaro! Duele mucho, ¿no? Híjole, a veces duele más el conocimiento, déjame te digo, Sí. y la conciencia. Pero ok, cierto duele la ignorancia porque nos deja tan limitados, ¿no? Sí, exacto. Tan limitados cuando que somos, no tenemos límites, Sí. digo, en el sentido de que fíjate que podemos cultivar eso, ¿no? me hiciste reflexionar sobre la parte que platicaste del trigo y todo este rollo. Si unimos aire, agua y tierra,
que decía mi compadre de la hidroponía. La tierra en la hidroponía no existe. Existe No. un sustrato y solamente elementos químicos perfectamente balanceados, ¿no? Nutrientes. Nutrientes, así es. Exacto. Pero se me ocurrió el ejemplo para agregar el fuego. ¿Qué tal el café? Pues. ¿No? O sea, ¿a quién se le ocurrió que esa semilla, ese fruto, pues lo podías pasar y tostar, ¿no? Tostar. Y pelar y quedarte con la pura semilla y esa semilla tostada, pasarla, hacerla en una infusión con agua, ¿no? Por cierto, mucha gente no sabe que el aire proporciona el carbono para que las plantas crezcan. Así es. O sea, toda la parte del crecimiento de las moléculas orgánicas tienen que tener carbono. Ese carbono se obtiene del aire, no de la tierra. Sí. ¿Sí? Exacto. Entonces, para que una planta exista, tiene que haber aire, agua y tierra, ¿no? Sí. Pero para que el café exista, además le agrego fuego. Fuego para crear esa semilla y luego fuego para crear esa infusión. Así es. Que es sofisticado, ¿no? Sí, Digo, sí. suena muy sencillo agarrar una cucharadita de Nescafé, se la avientas a tu agua caliente y te la tomas, ¿no? Ajá. Pero lo que hubo atrás fue impresionante, ¿no? Impresionante, sí. Esa es la facultad que nos otorgaron de poder llevar a cabo los procesos necesarios para regentear, ahora sí, rincón del universo, o esta tierra, pues. Muy bien, Víctor. Maravilloso. Muy interesante. Bueno, nada más una acotación más, antes de proseguir, porque ya casi vamos a la última recta, ¿no? Sí. Pero bueno, algo que me parece digno de resaltar, de lo que has comentado también, pero yo lo quisiera sintetizar un poquito, es que ahorita que lo mencionó Gerardo, me lo hizo recordar lo del café. Generalmente, muchos descubrimientos, no generalmente, muchos descubrimientos se han realizado de manera compleja, es decir, ¿a quién se le ocurre quemar algo, transformarlo? O sea, las bebidas alcohólicas, el pulque, todo esto que pasa por diferentes procesos, quiere decir que en algunas ocasiones se buscaba una cosa y se obtiene otra. ¿Sí? Es casuístico. Los investigadores científicos están tratando de buscar un tratamiento para algo y resulta que sirve para otra cosa. En fin, hay varias cosas que vale la pena calificar como, pues, la alquimia, que es la transmutación, a partir de diversos y a veces complejos procesos. Entonces, vale la pena. Y tenemos a Vicky con la mano levantada. Vicky, ella es experta, entre otras cosas, en registros akáshicos. Adelante, Vicky, por favor. Bienvenida. Hola a todos. Gracias. Feliz año. Feliz año. Y pues gracias. Me encanta verlos a todos reunidos. Vic, oye, está bien interesante tu plática. Y a mí me gustó mucho la ilustración, veía yo los planetas, veía en la parte de abajo, se parece mucho el símbolo de la parte de abajo del dragón al camino de los iniciados. Sí. ¿Verdad? Y, sí. Y yo decía, esa cosa chiquita yo la conozco, yo la he visto en algún lado, ¿no? Y veía el dragón y te quería preguntar, yo interpreto intuitivamente siempre, a mí los dragones me gustan mucho por las leyendas de caballería y esto, pero quisiera preguntarte si en el tema alquímico, iniciático, significa el alma. ¿Qué significa el dragón? Yo lo interpreto como el alma, pero ¿qué significa el dragón? Bueno, el dragón es
digamos que es muy abundante, ¿no? La información que tenemos del dragón. El dragón es el fuego interno que tienes, pero también es la materia prima que tienes que trabajar, ¿sí? Entonces tú sabes que sin fuego, pues no hay proceso que se lleve a cabo. Entonces, el dragón es nuestra serpiente emplumada incluso, ¿no? El clásico Quetzalcóatl. O sea, es la unión entre lo que repta y lo que vuela. Y ciertamente es la parte que veíamos entre las 4 niveles del árbol del sefirótico, pues la parte del alma, el alma superior y el alma inferior, donde se genera esa transformación, ¿no? ¿Para qué? Para que esa transformación nos permita la elevación, ¿no? Porque partimos de la parte material, ¿no? Pero nos lleva hasta el proceso, hasta la parte superior, digamos. Entonces, ciertamente tiene que ver con el alma, ¿no? Y con ese proceso en el alma que se da, ciertamente, interno. Claro, gracias. Y luego veía yo también que junto a tus ilustraciones ponías ciertas cartas del tarot, vi el colgado, vi por ahí algunas que pasaron muy rápidamente. Ya ves cómo es Gerardo, luego ni nos deja ver nada. Sí, lo que pasa es que, digamos que no da el tiempo, ¿no? Para poder, lo que pasa es que hay una ilustración simbológica muy profunda que implica si no todas, la gran mayoría de las cartas del tarot. Porque, por ejemplo, viste el enamorado, el colgado, o sea, son partes del proceso alquímico que uno lleva a cabo, ¿no? O sea, el colgado en el sentido iniciático también te va a decir mucho, ¿no? Obviamente, ¿no? El enamorado, la disyuntiva del mismo Hércules entre el vicio y la virtud. O sea, hay mucho tela de dónde cortar, pero desgraciadamente nos chupamos todo el tiempo y yo supongo que habrá otra oportunidad para irnos a esa parte medular, ¿no? Del símbolo, que sí es muy, muy interesante y profunda. Sí, porque me llama mucho la atención, te aventaste un súper resumen del camino iniciático de todo un proceso de vida humano que, como decían, no tiene tiempo, no hay un momento preciso, ni un tiempo, ni en tantos años, ni en cuántos momentos de vida, pero es el camino, ¿no? Y te aventaste todo un proceso que inclusive en algunos lugares hasta se dividen en grados en algunas escuelas, ¿no? Y te lo mencionaste súper rápido. Y yo decía, híjole, todo eso se oye muy padre, ¿no? Pero cuando uno lo está viviendo, cuando lo estás experimentando como ser humano, cuando estás en tu proceso de vida pasando por cada una de esas transformaciones, se oye muy romántico el camino del iniciado, ¿no? Pero es todo un tema de vida y cada vez que haces alquimia con tu vida, con tu persona, que tienes un cambio, pues de romántico no tiene nada, ¿no? Es un proceso de destrucción y construcción. Y es un camino de valientes, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención la pregunta que decía Alejandro, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Ustedes como hombre cerebro masculino, pues son bien prácticos, ¿no? Y lo contestan en cosas muy aterrizadas, pues yo en la hidroponía, en la agricultura, en esto, en cosas que son materiales, ¿no? Y a mí en cuanto a las mujeres que somos más emocionales y más energía oscura, digamos, ¿qué consejo nos darías a todos de cómo aplicar este camino? También ahora que tanto se necesita en estos tiempos duros de pandemia para podernos transformar en todo esto que estamos viviendo, en esta transformación de Solvet coagula tan fuerte que nos ha puesto el universo y por la que todos tenemos que pasar. Y cómo podríamos
¿Qué consejo nos podrías dar para manejarnos positivamente en nuestra mente, nuestras emociones y sacar lo mejor de este proceso que estamos viviendo todos como humanidad? ¿Qué podríamos hacer? Sí, yo lo llamaría el arte, ¿no? Es lo que estamos viendo, el arte, la alquimia es un arte. Entonces, yo creo que hay que revisarse uno mismo y uno sabe perfectamente, uno y su corazón solamente saben perfectamente para qué es bueno uno, qué se le facilita a uno, ¿sí? Hay unos que descubren que las artes marciales es su vena, o sea, y le meten candela y logran unos estados de conciencia bastante interesantes. Y bueno, lograr la salud y la longevidad, pues requiere de un trabajo interno muy serio, ¿no? Muy continuo. Entonces yo digo que eso es lo que uno tiene que revisar. ¿Para qué soy buena? Entonces yo te recomendaría, no lo sé, para que seas buena, pero tú sabes, pues cualquier arte, el arte marcial, la yoga, o sea, incluso la lectura, y a lo mejor hasta ni te has dado cuenta, porque así somos, ¿no? Estamos entrenados a la mala. No te has dado cuenta que tus procesos alquímicos están vivos, ¿sí? Están vivos y se están llevando a cabo en tu persona, de tal manera que pues te juntas con esta bola de loquitos que hablan de esas cosas, ¿no? Interesantes, pues, de reflexión. Ya se fue la imagen. No sé si siga Vicky ahí escuchando. Aquí ando, aquí ando. Ok, es que se fue la imagen. Entonces, Hermosa en el realmente, foro porque voy y vengo. ok, muy bien. Porque mira, la verdad es que en este foro, pues se han tocado temas bastante interesantes que a uno lo invitan a eso, ¿no? A reflexionar. Pero sí uno tiene que, como decías hace rato, tener el valor moral de reconocerse, ¿no? Las aptitudes que uno tiene para llevarlas a cabo, desarrollar, ¿sí? O sea, no sé, desde la simple lectura de ciertos textos o la reflexión de ciertos textos, el cultivo de las plantas, la hidroponía que practica César, hacer un proceso, incluso hay gente que su proceso iniciático lo lleva a cabo con sus seres queridos, ¿no? O sea, un proceso iniciático de una madre cuidando a un pequeño es una maravilla, para mí, pues, es una maravilla. Y así te puedo citar mil cosas, pero sí conviene saber tú en tu corazón qué te dice tu corazón, ¿no? ¿Para dónde? Y olvidarnos un poco de que esta pandemia es una desventaja o es una cosa que nos impide, ¿no? Eso, ¿no, Eso no Vic? es ¿Cómo cierto, le esa es una sacamos ilusión, ventaja? sí, es una ventaja, más bien. ¿Sabes qué nos está indicando el mundo? Este signo del mundo, aplícate, o sea, ¿no? Intégrate a ti mismo, reflexiona contigo mismo, ya déjate de ir hacia afuera, o sea, ahora es para adentro y a fuerza, ¿eh? Reinvéntate, Y a claro, fuerza, y recréate, enfréntalo. sí. Es el principio iniciático, o sea, ¿qué hacen las escuelas Exacto, iniciáticas? sí. Pues enfrentarte a ti mismo, eso, principalmente, es el principio, digamos, ¿no? Entonces, Sí, pues, eso digamos me que gusta las mucho. herramientas, los elementos y todo están listos para emprender la aventura, ¿no? Y bueno, pues, obviamente veo cada uno de estos loquitos que están aquí, es una aventura, o sea, se percibe esa vena, ¿no? Aventurera de enfrentar esta pandemia con una exposición de ciertos temas interesantes. O sea, eso es muy valiente para mí, pues. Es Por muy valiente. supuesto que sí, y como yo lo digo por acá, si alguien con la pandemia y todo lo que hemos pasado y algunos que vamos pasando los años más rápido que otros que ya no estamos tan jovencillos, ¿no? Si con esto no entendimos, ya no sé qué más le falta al universo para hacernos entender.
¿no? Sí, Que y tenemos que acuérdate, empezar diferente. o sea, los textos sagrados son muy importantes porque dicen cosas que nos es difícil entender, pero el final de los tiempos, que son los que estamos viviendo, al final de los tiempos, no dicho por mí, o sea, dicho por gente seria que ha investigado, en el final de los tiempos hasta los niños sabrán las verdades. Entonces, qué afortunados. Más bien, es un privilegio poder vivir en estos tiempos, porque veréis maravillas, ¿no? Dice el Evangelio. Sí. Veréis maravillas. Y tú dime si el Internet no es una maravilla. Que tú y yo estemos platicando aquí, así, de frente a frente, digitalmente si quieres, pero es una maravilla. En pandemia, imagínate, o sea. Oye, Vic, Sí. Vicky, le damos oportunidad a Sara, que también levantó la mano. Hola, Sara. Sí, adelante, Sara. No se te oye. Ah, No se oye. ¿Allí me escuchan? Sí. Ah, ay, ahora se oye muy fuerte. Ya. Está muy bien, muy bien. No, quería preguntarle a Víctor si, bueno, creo que dijo que todavía había una parte que nos faltaba, pero si en todo este proceso alquímico hay algo sobre procesos endocrinos, o sea, sobre glándulas, como la pineal, como el timo, como glándulas como esas, si tiene algo que ver con esto que nos... Específicamente, no, pero lo que sí te puedo asegurar es que las glándulas tienen un papel, o sea, hablando de un trabajo interno, ¿sí? Cuando tienen un efecto, o sea, esa oxitocina, esas sustancias que son muy novedosas ahora, No le quedan las fotos. tienen un efecto tremendo en los procesos internos y hablando de alquimia, en los procesos alquímicos. Entonces, sin tener específicamente que ver como especialidad, digamos, se ven involucradas, digamos, en ese sentido, ¿sí? No te podría explicar porque no soy especialista si la glándula pineal o la otra del peso tienen que ver. Más bien, lo que te podría decir es que la armonía que generas con un trabajo interno de este tipo, con la alquimia, pues afecta en gran medida, en armonía, a esa secreción glandular, digamos. ¿Sí? Es lo que te podría decir. Gracias. Sí. gracias, Vic. Ahora sí, la recta final tenemos 8 minutos. Adelante. 8 minutos. Ok, entonces Adelante. me gustaría irme hasta la... espérame. Bueno, en esta, para terminar esta diapositiva, no dejarla trunca, vamos a terminar con... Sí, veíamos que el elixir de inmortalidad o también el equivalente, la piedra filosofal, aquí la realidad trasciende la manifestación. Y yo siento que esta frase es muy, pero muy, muy profunda como para reflexionarse, ¿no? Y le da sentido a todo lo que hemos estado hablando, porque si empezamos a aceptar que hemos sido entrenados a la mala, que creemos que nos conocemos y que la realidad para nosotros es la pandemia, por decir, ¿no? Entre otras cosas, la pandemia, tenemos que aceptar que tenemos esa ignorancia y considerar a la realidad, esa realidad que trasciende la manifestación. O sea, ver los signos de los tiempos, por decirlo de alguna manera, cuáles son los signos de los tiempos, ¿sí?
Estos signos de los tiempos son los que nos invitan a la reflexión, a la introspección y al trabajo interno. Ya no hay tiempo, amigos. Se acabó el tiempo, ya no hay tiempo. O sea, si no agarras el camión ahorita, se te va a ir. Entonces, no hay tiempo de qué, de seguirse con la ilusión de que me conozco a mí mismo y de que soy, o que sufro mucho, o que soy el más feliz, o que soy el más fuerte, o que soy el más gordo, o que soy todas esas series de entrenamientos ilusorios. Tenemos que tener el valor moral de ponerlos en una cajita bonita con un monito rojo y meterlos ahora sí al closet. Y alguna vez voy a ir por ellos, pero creo que ya no nos va a dar tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es eso, considerar que la realidad es algo más allá de lo que creemos que es, y para descubrir eso, pues hay que hacer un trabajo alquímico. No dudo que lo estemos haciendo, porque esos procesos son internos y son inevitables, pero he ahí el meollo del asunto. ¿Cómo darse cuenta que estoy llevando a cabo un proceso alquímico? ¿Sí? Pues reflexionando como hace rato le decía a Sarita, ¿no? Sarita es su nombre, ¿no? Porque no aparecía ahí su nombre. Pues teniendo en cuenta las aptitudes que uno tiene, haciendo a un lado angustias y pesares, porque miren, la principal reflexión de un alquimista debe ser el trabajo, ¿no? O sea, se antepone el trabajo a esto. Y si nos podemos a sufrir como condenados, como estamos entrenados a sufrir, imagínense la playa. ¿Cuántos granitos de arena tiene la playa? Infinidad. Y cada granito de esos es la cooperación del sufrimiento del mundo. Entonces, imagínate tú que yo quiero cooperar con mi granito de arena de sufrimiento. O sea, no figuras. ¿Qué tal que mejor le quito el granito de sufrimiento y coopero con algo, ¿no? Con nutrientes para la tierra, por ejemplo, ¿no? Es diferente, pues. Entonces, ese proceso alquímico sí tiene un efecto y trasciende tu realidad nueva, tu conciencia, trasciende esa manifestación, o sea, el signo de los tiempos, trasciende eso. Y para eso nos enviaron a este rincón del universo, a regentearlo, en el sentido, vuelvo a repetir, de administrarlo, de cuidarlo, de gobernarlo, ¿no? De armonizarlo. Pero es obvio que nosotros no tenemos la capacidad de armonizar el mundo entero, ¿no? O sea, es una gran presunción. Pero ¿qué tal tu mundo, tu núcleo, tu ser? Esa es una labor picuda, ¿eh? Es una labor no fácil. Y no hay otra manera que empezar contigo. Dicen los aztecas, si te sirves a ti mismo, puedes servir. Si no, olvídate. Y dirías, ay, qué egoísta. Bueno, ni siquiera sabemos ser buenos egoístas, ¿sí? Entonces hay que aprender a hacer, ese egoísmo es el egoísmo del loco, del tarot. Sí, es el que lleva todos, pues esa ligereza, ¿no? Acuérdense, hacer el yugo suave, ¿no? Y la pasión de enfrentar la vida. Es que ya tengo 70 años y tengo que usar bastón. Pues estás enfrentando la vida de todos modos, con o sin bastón. Pero qué tal mejor hacer una reflexión de que estos últimos tiempos, hacer una vida digna, por ejemplo, ¿no? A ver, esa es una buena tarea. Aparte de los procesos alquímicos que son inevitables, o sea, son inevitables. Nada más hay que ser conscientes de ellos, ¿sí? Y bueno, nada más voy a terminar. ¿Cuántos minutos tenemos? A ver, con una parte que es... 2 minutitos, Vic. 2 minutitos, ok.
una reflexión última. Quien cruza el umbral, ¿sí?, guarda el secreto de lo que se revela a su conciencia. O sea, por eso somos o deberíamos ser discretos. Lo que no se manifiesta de modo ordinario, pues no nos debe afectar, digamos. Entonces, bienvenidos a la certeza y a los grandes misterios, incluidos nuestro interno, que son los principales. Bienvenidos a la certeza y los grandes misterios. Y finalmente todo esto ya pasó. El fin del mundo ya fue. Por eso no hay tiempo. Adelante. Es cuando. Gracias. Gracias, Vic. Gracias. Pues Muchas ahora, gracias, Víctor. como dices tú, esto nos deja para reflexionar y es una herramienta, más que nada un tipo de adoctrinamiento que nos puede servir para realmente transformarnos, crecer y enriquecer nuestro espíritu, nuestro conocimiento. Cada vez que termina uno de nuestros programas, pues le agregamos un granito de arena a lo que a la comunidad le puede servir. Muchas gracias por tu ayuda, tu participación, muy interesante, y pues yo creo que sí queda pendiente continuar con otros tópicos en mayor detalle. Ahora, antes de la foto que va a dirigir César, les voy a presentar el siguiente programa. ¿De qué se trata? Para que nos acompañen. Además, vamos a tener un tema polémico, pero muy interesante. Aquí dice 5 de enero, pero no, es 5 de febrero. Acercamiento a la brujería africana y cubana, y justamente con un chamán invitado que es 7 Rayos Lobo. Y el 18 de febrero, que por cierto va a ser nuestro primer programa ya con el cambio de horario a viernes a las 8 de la noche, regresa una de nuestras invitadas, experta en cuestiones paranormales, Walu Navarro, que nos va a hablar sobre la verdad, sobre la fantasmogénesis, cómo se crean los fantasmas. Yo creo que va a estar también muy interesante. Los invitamos a estar con nosotros, como siempre. Solamente recuerden, el 5 de febrero es nuestro último programa el sábado. Y ahora sí, adelante, César. Bueno, pues ya les dimos tiempo para la pestaña y el despertador, todo con camaritas. ¿Listos? Listos, ahí va. 3, 2, 1. Voy a tomar otra, denme un segundo. No, esa cara no, compadre. Es así. 3, 2, 1. Gracias. Bueno, hay cosas que no pueden mejorar, ni modo, está bien, gracias. No, de modo, pero gracias. Gracias, Vic. Adiós, hasta luego. Braulio, gracias. Ciro, Gracias, Ciro. Gracias, Margarita, Pati, Sara, gracias. Beatriz, Héctor Parra, gracias. Rosalinda, Héctor. Muchas gracias a todos. Buen programa. Un abrazo. Héctor, gracias. Gracias, saludos. A nuestros amigos de Facebook, gracias y buenas noches.